Miren, hay un miedo que casi todos compartimos, ¿no? La idea de que el mundo se nos está quedando chico, de que se acaban los recursos. Es esta imagen de una explosión demográfica que nos va a llevar directo al desastre. Una idea que lleva generaciones con nosotros. Pero, ¿y si todo esto fuera un gran malentendido? Y es que esta forma de pensar ha sido la norma por décadas. La creencia de que más personas es igual a más pobreza, a más escasez, se convirtió en algo que casi nadie cuestionaba. Hoy, justamente, vamos a desarmar esa idea. Bueno, aquí viene lo interesante. La idea central que vamos a explorar, basada en el trabajo del economista F. A. Hayek, es que esa visión es demasiado simple. De hecho, lo que él argumenta es que un aumento de la población, bajo las condiciones correctas, no es un problema, sino el motor mismo de la civilización y la prosperidad. Para entender bien de dónde viene este miedo tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, allá por el siglo XVIII, a las teorías de un pensador llamado Thomas Malthus. Su trabajo básicamente puso los cimientos de nuestra ansiedad moderna sobre la población. La lógica de Malthus parecía súper simple y bastante aterradora, la verdad. Decía que la población crece de forma exponencial, o sea, se duplica y se duplica, mientras que la comida solo crece de forma lineal, poco a poco. El resultado, según él, era inevitable, miseria para todos. Y bueno, ese fue el punto de partida. Pero, y este es un pero gigante. Toda su teoría se basaba en una idea clave. Él veía a los trabajadores como si fueran todos iguales, como piezas intercambiables, como si todos hicieran el mismo trabajo con las mismas herramientas. Y, a ver, para ser justos, en su época, con una economía que era casi toda agrícola, pues no estaba tan lejos de la realidad. Pero claro, el mundo cambió. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Hayek sostiene que la economía de mercado moderna, con su increíble nivel de especialización, simplemente rompe la ecuación de Malthus. La anula por completo. Miren, aquí se ve el contraste clarísimo. A la izquierda, la visión de Malthus. Si pones a más y más gente a hacer lo mismo, cada persona produce un poquito menos. Es de lógica. Pero a la derecha, tenemos la realidad de una economía de mercado. Más personas con habilidades distintas no restan, suman, crean nuevas oportunidades, nuevas profesiones y al final una productividad muchísimo mayor para todos. Entonces, el punto clave es este. La diversidad es la magia. La diferenciación de habilidades, la división del trabajo, esos son los verdaderos motores de la prosperidad. Y una población más grande y más densa es lo que hace posible toda esa especialización, permitiendo que la gente desarrolle talentos únicos que nos benefician a todos. Y ahora pasamos a la que es quizá la afirmación más provocadora de Hayek. Él argumenta que la relación entre el capitalismo y el crecimiento de la población es, de hecho, todo lo contrario a lo que siempre nos han contado. Esta cita es tremenda. O sea, Hayek toma una de las críticas más famosas de Marx y le da la vuelta por completo. No es que el capitalismo llegó y explotó a una clase trabajadora que ya existía y se las arreglaba bien. No, es que el capitalismo hizo posible que esa enorme población existiera en primer lugar. A ver, este es el proceso. Paso por paso. La acumulación de capital no fue algo que se le quitó a los pobres. Al contrario, fue lo que financió las herramientas y los trabajos que permitieron a millones de personas, gente que no tenía tierras ni nada, poder sobrevivir, prosperar y formar familias. Eran en esencia una población adicional que sin esas oportunidades simplemente no habría nacido. Ok, todo esto suena muy teórico, ¿cierto? Vamos a bajarlo a la tierra. Hayek insiste en que pensar en la población como un único problema global es un error de base, uno que nos lleva a conclusiones totalmente equivocadas. El verdadero problema entonces no es global, sino local. La pregunta correcta no es ¿cabe más gente en el planeta?, sino más bien ¿puede esta comunidad, en esta región específica, sostenerse con sus propios recursos y esfuerzos? De hecho, en muchas zonas con poca gente, un aumento de la población no es un problema, es una necesidad para poder ser más ricos y especializados. Y aquí va otro punto clave que va en contra del pánico general. La famosa y temida explosión demográfica. Resulta que ya está perdiendo fuerza. Los datos nos cuentan una historia muy diferente. El crecimiento más rápido no ocurre en los centros económicos ya establecidos, sino en sus bordes, en sus periferias. Pensemos, por ejemplo, en los barrios que crecen explosivamente alrededor de las grandes ciudades en países en desarrollo. Son poblaciones que apenas empiezan a recibir los beneficios del mercado, pero que todavía no han adoptado todas sus costumbres. Y de hecho, si vemos los números, la cosa es sorprendente.
La tasa de crecimiento en estas regiones no está subiendo sin control. Alcanzó su punto más alto hace décadas, por allá en los años 60, y desde entonces ha estado en una clara bajada. La tendencia ya se invirtió. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque a medida que las personas se integran más y más en la economía de mercado, también absorben sus tradiciones y su forma de ver el mundo. Y eso, naturalmente, lleva a tener familias más pequeñas. La llamada explosión demográfica parece ser más un fenómeno de transición que un destino inevitable. Y todo esto nos lleva a la implicación filosófica más profunda de este argumento. Se trata de cómo nuestras reglas morales y nuestros sistemas económicos están conectados, íntimamente conectados con la supervivencia de nuestra especie. Esta es una idea súper potente. Que el mercado, al guiar qué se produce y dónde se invierte a través de los precios, está haciendo, sin querer, un cálculo constante sobre qué prácticas permiten mantener viva a la mayor cantidad de gente. No fue planeado, claro, es un resultado que simplemente emerge. Desde este punto de vista, nuestras morales no se eligieron porque sonaban buenas o justas en teoría. Fueron seleccionadas a lo largo de la historia. Los grupos que adoptaron prácticas como la propiedad privada o el ahorro simplemente pudieron mantener a más de sus miembros vivos y, por lo tanto, crecieron y sus ideas se esparcieron. La moralidad es, en cierto modo, una tecnología para la supervivencia. Al final, lo que Hayek nos presenta es una elección fundamental, una encrucijada para la humanidad. Y esta frase lo resume todo. La civilización, con su división del trabajo, su conocimiento, todo eso es inseparable de la gran población que la crea y la mantiene. Una población pequeña simplemente no puede sostener ese nivel de especialización. Y con esto nos quedamos, con esta pregunta para reflexionar. Si las reglas que guían nuestras sociedades no fueron diseñadas por un genio, sino seleccionadas por su capacidad para sustentar más vidas, ¿cómo cambia eso los debates actuales sobre crecimiento, sostenibilidad y el futuro de la civilización? La conexión entre economía, moral y el simple número de vidas humanas es mucho más profunda de lo que solemos imaginar.